Muchas gracias por la presentación. Primeramente, pues quiero agradecer, ¿verdad?, a la comisión de selección por el tiempo que le ha pues, dedicado a este proceso. De igual forma, pues agradecerle a las personas que están o que atendieron esta plática, esta invitación, a los que están aquí presentes y a los que están de forma remota, ¿verdad? Y bueno, mi nombre es Adrián Arellano Delgado, soy investigador catedrático con CONACYT UABC, estoy adscrito aquí a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, en la UABC, estamos cerquita, y estoy en el proyecto de sincronización de sistemas complejos en la robótica. Mis temas de interés son sincronización y control en sistemas dinámicos, estudio y análisis de sistemas complejos y teoría del caos, robótica móvil con multiagentes y criptografía con base en sistemas caóticos o criptografía no convencional. Bueno, es por eso que, debido a esos temas de interés, voy a presentar lo que es esta plática, que se titula Sistemas complejos, aplicaciones en enjambres de robots y ciberseguridad. Ok, voy a hablar un poco de lo que son los sistemas complejos. Los sistemas complejos están compuestos por una serie de elementos, esos pueden ser idénticos o diferentes, que interactúan entre sí. Normalmente esas interacciones se realizan de forma no lineal, ¿verdad? Los sistemas complejos dan lugar a comportamientos emergentes, comúnmente a escalas macroscópicas, pero vamos a ver más adelante que si tenemos dos sistemas muy simples, también se puede lograr lo que es los comportamientos emergentes, ¿verdad? Esos comportamientos se encuentran en todas partes, se encuentran en las células, el ser humano, las redes sociales, el clima, y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la célula, que podría verse también como un sistema muy simple, ¿verdad? Pero también se da el caso de que sistemas complejos están compuestos por sistemas complejos. Por ejemplo, un organismo compuesto por células, pues está compuesto de sistemas compuestos, ¿no? Una característica de los sistemas complejos es que cada elemento que conforma el sistema complejo tiene una estructura interna propia y lleva a cabo una función específica. También otra, como ya lo mencioné, pues da lugar a comportamientos emergentes, ¿no? Otra característica de los sistemas complejos, y de tal manera que el todo no es la simple suma de las partes por separado que componen el sistema complejo. Bueno, aquí les mencionaba el ejemplo de la célula. Los elementos que interactúan dentro de la célula son los ribosomas, mitocondrias, núcleo, ADN, ARN, etc. Entonces esas interacciones se pueden hacer o se hacen más bien de forma no lineal, porque, por ejemplo, si hay una mutación en el ADN, muchas veces pues, no resulta en nada catastrófico, ¿no? Pero en otras ocasiones, una simple mutación en el ADN sí puede resultar fatal. Entonces ahí la interacción es no lineal. Y una emergencia, por ejemplo, de comportamiento colectivo en la célula, es, por ejemplo, la célula enferma, ¿verdad? La interacción entre los elementos de la célula generan lo que es pueden generar un comportamiento colectivo de una célula enferma. Pero no podemos decir que el ADN está enfermo, que el ARN está enfermo. Entonces, bueno, ahí están las características de un sistema complejo presentes en la célula. También tenemos lo que es el ejemplo del clima. El clima, los elementos que interactúan pues serían las variables climatológicas, ¿no? Lo que es la humedad, la temperatura, el viento, etcétera. Y eso da lugar a comportamientos pues complejos que no se pueden predecir a periodos pues largos, ¿verdad? Entonces, de ahí surge también lo que conocemos como el fenómeno del aleteo de una mariposa en un continente puede generar un huracán en el otro, ¿no? El efecto mariposa. Y bueno, como estos ejemplos, pues tenemos muchos otros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo interactúan los sistemas complejos? La interacción entre los elementos, que muchas veces asociamos los sistemas complejos con redes complejas,
Entonces, esos elementos podemos llamarlos también nodos, y esas interacciones se llaman a través de 3 componentes principales, ¿no? Lo que es la fuerza de acoplamiento, la dirección de comunicación y lo que es también la estructura topológica o la topología de la red o del sistema complejo. Bueno, como les comenté, estos 3 componentes juegan un papel muy importante, ¿verdad?, para la emergencia de las dinámicas en un sistema complejo. Y aquí tenemos esta referencia de un artículo científico donde pues analizamos estos 3 componentes, vemos diferentes escenarios y se verifica qué comportamientos emergen dependiendo de la topología, fuerza de acoplamiento o también la dirección del acoplamiento, ¿no?, ya sea bidireccional o unidireccional. Entonces, esta metodología se puede aplicar para muchos tipos de nodos. En este caso se utilizan nodos caóticos. Bueno, aquí tenemos ejemplos de interacción de acoplamiento de los sistemas complejos a gran escala. Por ejemplo, las redes sociales, cada uno de los elementos o nodos dentro de la red compleja serían pues, las redes sociales, ¿no? El Twitter, Facebook, etcétera. Y las interacciones, que pueden ser variables o fijas, serían pues los comentarios que hacemos, o las ligas, o los links, ¿no?, o las reacciones. Tenemos otro ejemplo que es el Internet de las Cosas. Este ejemplo pues ya tiene tiempo, ¿verdad?, esto del Internet de las Cosas, donde una casa se puede volver inteligente. Es decir, cada uno de los muebles o de los electrodomésticos, de los dispositivos que están dentro de la casa, pues tienen comunicación, ¿verdad? Entonces eso hace que cada uno de esos elementos se convierta en un nodo dentro de una red compleja. Y también tenemos algo que es más familiar para nosotros, lo que son las redes interpersonales, donde nosotros seríamos los nodos dentro de la red compleja y las conexiones pues serían a quienes conocemos, ¿no?, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, etc. Entonces, la fuerza del acoplamiento en ese caso sería qué tanto interactúo con una u otra persona, ¿verdad?, que conozca. Bueno, ¿cómo podemos analizar más fácil o de manera más sencilla o más simple los sistemas complejos o las redes complejas? Bueno, en 1736, Leonard Euler estuvo interesado en un acertijo matemático que fue el problema de los 7 puentes de Königsberg. Este problema planteaba encontrar un camino por toda la ciudad que cruzara los 7 puentes y regresara al mismo punto de inicio, ¿verdad?, sin pasar 2 veces por el mismo puente. Entonces, pues Leonard Euler ideó lo que hoy conocemos como la teoría de grafos para resolver este acertijo matemático, ¿no? Formalmente, un grafo G de VE, donde V es, bueno, formalmente un grafo puede definirse, perdón, G de VE, donde V es un conjunto no vacío de vértices, que son los nodos o los elementos dentro del sistema complejo, y E es un conjunto de aristas o de conexiones, ¿verdad? Y ahí tenemos en la figura 1 lo que es pues, un esquema del problema de los 7 puentes de Königsberg, y del lado derecho en la animación vemos cómo querían resolver ese problema haciendo todas las combinaciones, ¿no? El resultado o la resolución es que no hay un camino que cruce por los 7 puentes y llegue al punto inicial sin pasar 2 veces por un puente, ¿no? Esa fue la resolución a la que llegó Leonard Euler. Bueno, ¿cómo podemos definir un sistema acoplado? De la siguiente forma. Tenemos ahí la ecuación 1, donde x punto su índice y igual a f de xy serían los elementos o los nodos dentro de un sistema complejo, y u su índice y serían las interacciones, ¿no?, los acoplamientos entre los elementos dentro del sistema complejo. Vemos ahí en la ecuación 2, que es precisamente U sub índice I, que está presente lo que es la fuerza de acoplamiento, que es la constante C. También tenemos lo que es A mayúscula, que es la matriz de acoplamiento, que tiene que ver con la topología de conexión y el grafo que estemos implementando, ¿no?, o analizando en la red compleja. Y también tenemos lo que es gamma mayúscula, que nos indica el medio de comunicación. Puede ser 1, 2 o más estados
de los nodos de la red. Y bueno, ahí también está definido lo que es X subíndice Y, es el vector de estado de los nodos de la red, perdón, y U subíndice Y pues sería el vector de entrada, ¿no? Donde Y va desde 1 hasta N sistemas complejos, N nodos, perdón, dentro del sistema complejo. Bueno, ¿qué causan esas interacciones o esos acoplamientos? Pues hay algo que se conoce como comportamientos emergentes y en la naturaleza se representa como comportamientos colectivos, ¿verdad? Se trata de aquel comportamiento que da la impresión de inteligencia, que aparece espontáneamente y de forma imprevista, como consecuencia de una serie de acciones simples, a pesar de la aparente carencia de organización en forma de leyes o instrucciones provenientes de una autoridad superior. Y aquí tenemos dos ejemplos. El ejemplo de comportamientos colectivos en las luciérnagas. Lo que hacen las luciérnagas, empiezan a oscilar, ¿verdad? O a emitir luz al mismo tiempo para ver cuál de ellas emite mayor intensidad y así atraer a más miembros del sexo opuesto y poder preservar pues, la especie con una mejor genética, ¿no? Y del otro lado, del lado derecho, tenemos el ejemplo de las abejas. Ese comportamiento es como la ola mexicana, ¿verdad? En inglés se le denomina shimmering. Y este comportamiento emergente lo hacen las abejas para ahuyentar a los depredadores o a intrusos, ¿verdad? Que se acerquen al panal. Entonces, con esos comportamientos, ellos pues alejan en este caso, a las avispas, ¿no? Que por ahí aparecen. Como estos dos ejemplos, pues hay muchos, por ejemplo, el tráfico, el mecanismo de búsqueda de las hormigas, que se llama forrajeo, la coordinación de las aves, de los bancos de peces, etcétera, etcétera. Un comportamiento emergente muy estudiado que se descubrió hace mucho tiempo es el comportamiento emergente de la sincronización. En 1665, Christian Huygens descubrió que dos relojes de péndulo, colgados de la misma estructura de madera, oscilaban de forma espontánea, en perfecta consonancia, pero en direcciones opuestas, ¿no? Los relojes estaban sincronizados en antifase. Entonces ahí en la animación, en la figura 2 podemos ver cómo estaban acoplados los relojes mediante una viga de madera que fungía como sistema intermediario, ¿no? Un sistema dinámico que recibía información de los dos relojes de péndulo y enviaba información a los dos relojes, ¿no? De tal forma que pues, se lograba la sincronización, y en este caso en antifase, ¿no? Que es un tipo también de sincronización. Y bueno, mucho trabajo se ha derivado de este descubrimiento. De hecho, pues nosotros, bueno, en nuestro grupo de investigación, pues hemos trabajado mucho con esto de la sincronización, ¿verdad? Bueno, algunos esquemas de acoplamiento que existen son el estático y el dinámico que acabamos de ver en el experimento de Christian Huygens. El acoplamiento dinámico se formalizó en la referencia 2, que es un artículo científico publicado en la revista Física Review, y que es una revista prestigiosa, ¿verdad?, en el área. Entonces, en ese artículo se formalizó este tipo de acoplamiento dinámico y se demostró que tiene ventajas con respecto a los acoplamientos estáticos o difusivos. En la literatura también se han reportado otros descubrimientos a partir de donde, por ejemplo, en 3, que también es un artículo científico publicado en Física D, también una revista de la especialidad, con un buen factor de impacto. En ese trabajo se descubrió que utilizando este tipo de acoplamiento dinámico se generan o se mejoran dinámicas emergentes o dinámicas caóticas, supercaóticas, ¿no? Se mejora lo que es la riqueza espectral de dinámicas complejas generadas en sistemas caóticos o hipercaóticos. Y también se encontró en 4, que es una tesis de maestría de aquí del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, se encontró que también se mejora, se utiliza este tipo de acoplamientos, también se mejora lo que es el seguimiento de trayectorias en la robótica móvil, ¿verdad?
Es decir, el error en estado estacionario es menor si se utilizan este tipo de acoplamientos. Y bueno, aún se sigue explorando las ventajas de este tipo de acoplamientos. Pienso que es un aporte muy importante el que se hizo aquí, ¿verdad? Seguramente más adelante pues, vamos a descubrir o alguien más va a descubrir algunas otras ventajas de esta investigación o de este tipo de acoplamiento dinámico. Bueno, pasamos a lo que es la reproducción y aplicación de los sistemas complejos. Aquí vemos cómo en el trabajo de la referencia 5 se reproduce lo que es el comportamiento de las luciérnagas, ¿verdad? El comportamiento colectivo de las luciérnagas, que es la sincronización. En las ecuaciones de 5 vemos cómo estos osciladores que representan cada una de las luciérnagas pues son muy sencillos. El acoplamiento se hace a través de la frecuencia angular, frecuencia de oscilación de cada uno de los osciladores, ¿verdad? Dependiendo de qué topología o qué estructura topológica se tenga. Bueno, en la animación de la simulación que vemos en la parte superior derecha, vemos cómo, bueno, esta simulación se hizo en LabVIEW, vemos cómo se puede pues, simular, ¿verdad?, este comportamiento. En la gráfica de la parte superior izquierda, dentro de esta animación, vemos cómo las frecuencias angulares tienden a un mismo valor. Y en la parte de la gráfica superior derecha, vemos cómo el error de las oscilaciones entre los osciladores, valga la redundancia, tiende a cero, ¿verdad? En la gráfica de medio, pues vemos las oscilaciones con respecto al tiempo y vemos cómo se enciman, ¿verdad? Denotando lo que es el fenómeno de sincronización. Y para nosotros como usuarios podemos visualizar mejor con esos LEDs que se pusieron ahí, ¿verdad? O esos foquitos. Entonces vemos cómo después de un tiempo llega lo que es, llegan a estar sincronizados, ¿verdad? Los osciladores. Bueno, ahí se representa la topología que se usó. Es una topología de tipo anillo cerrado, anillo. Y con ciertos parámetros, ¿verdad? Y fuerza de acoplamiento. Y esta grafiquita que está aquí abajo a la derecha, dentro de esa animación, es lo que es el retrato de fase promedio de todos los osciladores. Vemos ahí que se genera una línea de 45 grados, lo que también denota la sincronización, ¿verdad? Esto también se implementó experimentalmente. Vemos ahí el diagrama esquemático del circuito. Y del lado derecho de la figura 4, vemos lo que es la implementación ya experimental, ¿no? En un circuito, en una maquetita que muchas veces usamos en lo que es eventos o ferias científicas, ¿no? Para mostrar a los niños, a los adolescentes que van o que asisten. Bueno, esto se podría enfocar también a ciertas aplicaciones potenciales. Por ejemplo, si se quiere iluminar algún área, ¿verdad? De cierta forma, sincronizada, por ejemplo, pues se puede utilizar esto, ¿no? O también podemos usar estos resultados en la sincronización de osciladores electromecánicos, ya sea, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no? Para orientar las antenas y que todos lo hagan de forma sincronizada, se puede utilizar, digamos, estos resultados, ¿no? O también en los osciladores de los motores de generadores de energía eólica, ¿verdad? De las hélices, de los motores de las hélices, de las turbinas eólicas. Ahí se pueden sincronizar los osciladores para poder eficientizar lo que es la generación o almacenamiento de la energía, ¿no? Bueno, así como esto, pues puede haber otras aplicaciones potenciales. Aquí tenemos lo que es el análisis y generación de dinámicas complejas. Tenemos los resultados de las referencias 6 y 7. Aquí lo que se hace es, se tienen dos sistemas muy simples que de forma aislada pues nunca generarían caos, ¿verdad? O hipercaos, mucho menos. Entonces, de un acoplamiento muy sencillo también entre ellos, podemos generar dinámicas caóticas o hipercaóticas, lo que nunca van a generar de forma aislada, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy interesante también lo que mencionábamos, ¿no? Dos sistemas muy sencillos pueden generar dinámicas muy complejas.
Y bueno, en 7 tenemos el tipo de acoplamiento que, la ecuación 7 es el acoplamiento que usamos. En la figura 5 vemos el diagrama de bifurcación. Lo que indica es que variando un parámetro podemos obtener diversas dinámicas, ¿no? Punto fijo, periodo doble o caos, etc. Y en la figura 6 vemos cómo, aparte de generar dinámicas muy complejas, también se generan bueno, comportamientos emergentes, lo que es sincronización en fase, en antifase, y bueno, áreas donde no hay sincronización, y también muerte de la amplitud, ¿verdad? Y bueno, esto también se implementó de manera experimental. En la figura 7 vemos que se usaron microcontroladores para utilizarlo en un encriptado utilizando el puerto SPI, ¿no? Y también en la figura 8, bueno, la figura 8 es el resultado de la referencia número 7, donde pues se convierte o se utilizan estos osciladores, pero ahora en un orden fraccionario, ¿no? Y se implementó también en FPGA. Y bueno, estos resultados, los de la referencia 6, pues fueron en una revista de un factor de impacto de 5.6, entonces siento que estuvo muy bien, ¿verdad? Aquí tenemos una aplicación de esas dinámicas generadas. Vemos cómo de las oscilaciones periódicas o del comportamiento de sincronización, luego pasamos a lo que es la generación de dinámicas caóticas, hipercaóticas, y aquí estamos aplicando esos resultados, ¿verdad? Lo aplicamos a lo que es la robótica móvil. Tenemos de la parte superior izquierda lo que es la animación de una simulación donde se generan puntos pseudoaleatoriamente para que un robot móvil, en este caso un dron, lo siga, ¿verdad? Entonces, de esta manera se puede explorar un área de manera más eficiente. Y del lado derecho, pues tenemos lo que es la implementación experimental. Y bueno, esto tiene aplicaciones, como lo vemos en la figura 9, de búsqueda y rescate, por ejemplo, ¿no? Desastres naturales, terremotos, huracanes, incendios, o para buscar personas extraviadas, ¿verdad? También se puede utilizar. Y esto fue resultado pues, de una tesis de maestría del estudiante Johnny Rubio Picasso. Bueno, otro resultado de otra tesis de maestría, de aquí del CICESE, es la generación de comportamientos colectivos, pero implementando redes de robots móviles aéreos y terrestres, o redes heterogéneas, ¿no? Que se le llama también. Entonces, se tiene una red de robots aéreos y una red de robots terrestres. Cada uno tiene su estructura interna, su acoplamiento, fuerza de acoplamiento, su topología interna, y también hay un acoplamiento externo, ¿no? Entre las dos redes. Este acoplamiento pues, es concebido en lo que es el experimento de Christian Huygens, o un acoplamiento dinámico, ¿no? Por las bondades que vimos que presenta. Es decir, se mejora, digamos, el acoplamiento o los errores en estado estacionario, ¿no? Del seguimiento de una trayectoria. Y vemos en la figura 10 pues, el esquema gráfico, ¿verdad? de este trabajo. En la parte de la derecha vemos cómo se puede aplicar. Puede ser que los robots aéreos pues, hagan una exploración. Cuando encuentran algo de interés, los robots terrestres pues, van a hacer una tarea en específico, ¿no? Muchas veces los robots aéreos pues, no pueden hacer lo que hacen los robots terrestres, y los robots terrestres pues, no pueden hacer lo que hacen los robots aéreos, ¿verdad? Entonces así pues, podemos eficientizar lo que es pues, la búsqueda y rescate también, o algunas otras aplicaciones que a veces pues, no se nos ocurren, pero alguien ve esto y dice, se puede aplicar en esto o en aquello, ¿no? Aquí tenemos otro trabajo, otro resultado, se presentó en un congreso internacional. Este trabajo, este resultado, es algo que le denominamos nosotros como maestro intermitente. Esto no había sido reportado en la literatura, y pues es muy novedoso, ¿no? Porque lo que hace es, se generan puntos pseudoaleatoriamente,
sistemas caóticos o hipercaóticos, como vimos anteriormente. Y el robot que esté más cerca del punto generado se convierte en el maestro. Entonces, así se optimiza lo que es la llegada al punto, ¿verdad? Al punto de interés. Se optimiza la energía o el combustible que estemos utilizando, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene también, pienso que tiene pues potencial para algunas otras aplicaciones, no nada más en robótica, ¿no? También puede aplicarse en otras áreas. Esto es lo de cambiar cuál de los nodos de la red se convierte en un maestro. Bueno, pasando a lo que es la ciberseguridad, podemos definir como que esta se centra en la protección de los sistemas informáticos, las redes y los datos frente a robos, daños o accesos no autorizados, ¿verdad? En el mundo interconectado de hoy en día, como lo vimos, todo hoy en día está conectado, interconectado. Las ciberamenazas pueden proceder de diversas fuentes. Puede ser que pues haya piratas informáticos que quieren robar la información, o algún software malicioso, o incluso empleados, ¿verdad?, dentro de la industria o la empresa, que estén descontentos y quieran pues, robar información con ciertos intereses pues, no muy buenos, ¿verdad? Esos pueden ser algunas ciberamenazas. Entonces, el objetivo principal de la ciberseguridad o ciberseguridad es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Bueno, nosotros, como esto de la ciberseguridad es muy amplio, nosotros nos concretamos, ¿verdad?, a solo 2 puntos de la ciberseguridad. Lo que es la seguridad de la información transmitida mediante el encriptado caótico o no convencional y la detección de ataques maliciosos. Y aquí vemos algunas aplicaciones que hemos implementado de ciberseguridad. Por ejemplo, en la figura 11 tenemos lo que es un encriptado en tiempo real. Que se hace, se adquiere un mensaje de audio, ¿verdad? En este caso puede ser algún otro tipo de mensaje. Se adquiere a la computadora y en la computadora de transmisión pues se encripta o se oculta, ¿verdad?, ese mensaje mediante una adición de pseudo ruido, ¿no?, generado con los sistemas complejos o caóticos que vimos anteriormente. Entonces hay un canal de sincronización entre las dos computadoras, el transmisor y el receptor, y al haber esta sincronización, pues se envía primero el mensaje de la computadora de transmisión a la computadora de recepción, y algún intruso por ahí pues no puede ver ese mensaje, ¿verdad? O va a haber algo diferente, o va a haber algo como ruido, pseudo ruido. Entonces ese canal de sincronización nos permite tener el mismo sistema caótico o las dinámicas caóticas en el transmisor y en el receptor. Entonces podemos pues restar, ¿verdad?, ese ruido que agregamos inicialmente, lo restamos en el receptor y obtenemos el mensaje original. Y esto pues, como se puede ver, en cualquier sistema de telecomunicaciones se puede aplicar, ¿verdad? Se puede implementar. También tenemos en la figura 12 lo que es el encriptado digital, pero ahora con fibra óptica de plástico, ¿verdad? Ahí se tiene un transmisor y 4 receptores y se hace una sincronización por un canal y por otro canal se hace la transmisión de los datos encriptados, ¿no? Aquí se usa lo que es la fibra óptica para obtener o aprovechar las bondades de las tasas de transmisión, ¿no? Entonces así podemos enviar datos mucho más rápido o a mayores distancias, ¿no? Entonces fue un trabajo presentado en la revista Optical Fiber Technology. Bueno, ahí vemos cómo se puede aplicar también a la parte de la óptica, ¿verdad? Y en 13 tenemos lo que es, en la figura 13 y la referencia 13, tenemos lo que es encriptado biométrico. Este tipo de encriptado, pues como su nombre lo indica, ¿no?, oculta datos biométricos, puede ser una huella dactilar, puede ser un electro, puede ser, no sé, la presión arterial,
glucosa, ¿no? Que estemos enviando al médico o que estemos almacenando datos personales, ¿verdad? Entonces, como no queremos que alguien se dé cuenta de lo que nosotros, de alguna enfermedad que tengamos o de esos datos que son personales, que no queremos que los vean, pues se puede agregar este tipo de seguridad, ¿no? O encriptado. Lo que se hace es, se tiene un mapa caótico con algunas condiciones iniciales y parámetros. Entonces así podemos generar cierto tipo de caos para aplicar una etapa de difusión y permutación, enviar ese dato ya encriptado y en el receptor, con la misma clave secreta, con los mismos parámetros y condiciones iniciales, pues se recupera el mensaje, ¿verdad? Haciendo un proceso inverso de permutación y difusión. Entonces así podemos recuperar los datos. Entonces esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en lo que es la telemedicina o e-salud, etcétera, ¿no? Incluso pues se tiene que utilizar ahí procesamiento digital de señales o imágenes. Bueno, vamos a pasarlo a lo que es lo siguiente. Tenemos también la aplicación de la ciberseguridad, pero en implementaciones ya de robótica móvil. Por ejemplo, si queremos hacer, bueno, aquí tenemos los resultados de la referencia 14, que es una tesis de maestría también, del estudiante Carlos Villalobos, de aquí del departamento. Y lo que se hace es agregar seguridad o ciberseguridad entre un robot maestro y un robot esclavo, ¿no? O entre la computadora de mando hacia el robot maestro. Entonces, si queremos patrullar un área, un plano, un espacio también, si son robots aéreos, pues nos interesa que el intruso no conozca dónde va a andar el robot, ¿no? O qué comportamiento va a tener. Entonces se implementa esto de lo que es la seguridad entre los canales de comunicación, ya sea del robot maestro al robot esclavo, o de la computadora hacia el robot maestro, ¿no? Entonces, bueno, esto sí tiene pues aplicaciones potenciales en la industria también, ¿no? Para poder agregar seguridad a los canales de comunicación. Bueno, ¿cuál sería mi incorporación al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones o qué se propondría? Bueno, mi compromiso sería, bueno, como vimos, los sistemas complejos abarcan una amplia gama de áreas del conocimiento. Van desde la física, la economía, pasando por las ciencias sociales y la ingeniería, ¿verdad? Como lo vimos en la presentación. Por ende, pues posee numerosas aplicaciones. Es un campo de investigación novedoso y multidisciplinario, ¿verdad? Por lo que se propone continuar con las actividades realizadas en colaboración con el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, de las cuales pues, se han obtenido estos resultados que vemos aquí. Bueno, mi compromiso, como lo mencioné antes, pues sería incrementar, ¿verdad?, la generación de recurso humano, que a la fecha pues contamos con 4 graduados de licenciatura, obviamente pues es en colaboración, ¿verdad?, con la UABC, que estamos aquí, ahí estamos trabajando, y con colaboración con investigadores del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Tenemos 9 graduados de maestría, igual en colaboración con investigadores del DET, un graduado de doctorado y 2 tesis de doctorado en proceso, ¿verdad? Igual hemos participado en lo que es en los comités de tesis, ¿verdad? Como sinodal. Bueno, otro de mis compromisos es seguir con la producción científica e incrementar la producción científica, ¿no? Que hasta el momento, pues, tengo 20 artículos en revista JCR, en revistas como, ya lo vimos, Física Review Física D, Nonlinear Dynamics, etcétera. Un capítulo de libro, 25 congresos nacionales e internacionales, y también tenemos lo que es un índice H, ¿verdad?, de 11. Entonces, esto ha generado alrededor de 390 citas, 396. Bueno, continuar con lo que es mi compromiso en actividades de divulgación, es decir, en actividades como las que hemos realizado, ¿verdad? En la Noche de la Ciencia, Casa Abierta aquí de Física Aplicada,
jornada de ingeniería en la facultad, pues obviamente allá estoy ahorita trabajando. Jornadas nacionales de física y en los seminarios, ¿verdad? Todas esas actividades habría que continuar haciéndolas, pero también pues incrementarlas, ¿verdad? Colaboración con investigadores incrementar la colaboración con investigadores. En la actualidad pues se tiene colaboración con investigadores de la UABC, del CICESE, del CINVESTAB, UANL, UDG y el ITE, ¿verdad? Esto pues se hizo en el marco de un proyecto de ciencia básica entre instituciones del CONACYT. Este estuvo vigente alrededor de 9 años, ¿no? Con el CICESE como la institución líder, ¿verdad? También se buscaría incrementar lo que es la participación en organización de congresos. Hemos participado en lo que es el Congreso de Comrob en 2018, participado en la organización, ¿verdad?, del Congreso del Comrob 2018, ADIESCA 2022 y 2023. Y lo que se propone, lo que propondría, aparte de continuar con las actividades que ya vimos anteriormente, sería esto, ¿verdad? Diseñar cursos de robótica y ciberseguridad para el sector productivo. Muchas veces las empresas andan buscando agregar seguridad a sus recintos, ¿no? A las entradas o a otro tipo de datos que quieren mantener de forma segura. Entonces, habría o se propondría lo que es diseñar cierto tipo de cursos, ¿no? De robótica también, pero también de ciberseguridad. Y eso, pues, seguramente pues, bajaría algunos recursos, ¿no? Para poder continuar con las tareas de investigación, ¿no? Tanto de nosotros como investigadores y de los estudiantes que están o que estarían en el grupo de investigación. Desarrollar nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento en estos tópicos, ¿verdad? Y fortalecer los existentes en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, ¿no? Un ejemplo de nueva línea de generación y aplicación del conocimiento, pues sería aplicar esto que tenemos en lo que es en la inteligencia artificial, ¿verdad? Un SLAM visual que ya se está trabajando por ahí, que sería pues un mapeo de localización simultánea, ¿no? Generar mapas tridimensionales para lo que es entornos de realidad aumentada, ¿no? Muchas de las industrias también buscan eso para ver dónde pueden colocar ciertas máquinas, ciertas maquinarias, qué ruidos afectarían o cómo se desarrollarían ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, un dron lo puede hacer de manera más rápida. Se puede diseñar, pues, no sé, en algún software, ¿verdad? Pero un dron, pues, lo sueltas y hace rápido el mapa. Entonces, ya se está trabajando eso. Un estudiante de maestría que pasó a doctorado está actualmente trabajando en esa parte, ¿no? Bueno, fortalecer las redes de investigación actuales dentro y fuera del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, además de generar nuevos lazos con otras instituciones, ¿no? Y centros nacionales e internacionales. Como ya vimos, pues hay colaboración entre el CICESE, UABC, todos los centros y universidades que vemos ahí, pero habría que buscar más esa interacción tanto con instituciones nacionales e internacionales. Y bueno, continuar con la gestión de recursos financieros mediante proyectos de investigación. Obviamente, pues, no hay que desaprovechar la oportunidad de CONACYT que nos da esa opción, ¿verdad?, de bajar recursos y también buscar, pues, algunos recursos haciendo vinculación con algunas empresas, ¿no? También incrementar la promoción del posgrado mediante pláticas en universidades y tecnológicos. Esa parte se me hace muy importante porque sí he visto en los 10 años que tengo aquí trabajando en colaboración con el departamento, y de conocerlo, pues tengo 15. Entonces sí he visto que ha disminuido eso el número de estudiantes, ¿no?
la matrícula. Entonces, sí pienso que nos hace falta más esa labor de ir a las universidades o los tecnológicos para presentar lo que hay. Es decir, muchas veces los estudiantes se van por una línea que pues es la que les fueron a presentar, ¿verdad? Posiblemente si les hubiéramos ido a presentar estos temas, pues hubieran sido de mayor interés. Entonces yo pienso que nos hace falta hacer ese tipo de labor, ¿verdad? Bueno, también sería crear un museo interactivo itinerante, ¿no? Con prototipos didácticos dirigidos a escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Aquí de igual forma, se buscaría crear un impacto social, es decir, se buscaría que las nuevas generaciones o de edades muy tempranas ya vengan o conozcan más bien, ¿verdad? Lo que hay, la robótica y estos tópicos de mi interés, porque como lo mencioné antes, pues los niños en este caso no conocen lo que hay, se van orientando por un área que a veces les imponen, ¿no? Siendo que pues a ellos les gustaría otra área, como por ejemplo esta que tenemos aquí, o estos tópicos, ¿no? Y también la creación de una escuela de robótica infantil y juvenil. De igual forma, esto para crear un impacto social y poder pues atraer, ¿no? O generar o incentivar, digamos, la imaginación de los niños y decir, pues me gusta esto y quiero hacer esta parte de acá. Entonces me parece muy importante esa parte también. Y bueno, aquí dejo mis correos, eso con el fin de que si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos temas, pues puedan con toda confianza contactarme. Se puede hacer alguna colaboración, incluso pues vimos o se vio aquí que pues se presentaron los temas muy superficialmente, alguna documentación que requieran, pues estoy abierto o dispuesto a disposición, ¿verdad? de proporcionar también algún material, pues algún programa, alguna simulación, incluso alguna visita al laboratorio, estamos a disposición, ¿verdad? Y bueno, por mi parte sería todo. Pues muchas gracias por su atención.